Buenas noches y bienvenidos a Casa Árabe, a, a esta charla de hoy que hemos titulado La cárcel del feminismo, patriarcado e islamofobia a debate. Desde luego tiene como, digamos, estímulo el tener aquí a Sirin Adelbi Sibay y al libro La cárcel del feminismo que edita ACAL y que está a la venta, por cierto, en nuestra librería, aquí en Casa Árabe a la salida. La situación de la mujer en los países árabes y musulmanes es uno de los temas centrales en los objetivos de Casa Árabe, como lo es también el desmantelar estereotipos. Cumplimos este año 10 años, una década del inicio de nuestras actividades y desde luego somos conscientes de que queda aún mucho por hacer, mucho por decir, por enfatizar, por corregir. Y ya dijo Marshall McLuhan, aquel gurú de la comunicación, que el medio es el mensaje. O sea que la gente tiende a centrarse en lo obvio, que es el contenido, aquello que nos proporciona una información valiosa, pero muchas veces el propio medio es el que introduce sutilmente cambios estructurales en nuestras vidas, ya sea de golpe o durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, los valores de la sociedad, las normas y las formas de hacer las cosas cambian debido a la tecnología. Y es entonces cuando nos damos cuenta de las implicaciones sociales que tienen estos cambios, estos medios. La imagen del Islam en Occidente se construyó en muchos casos mediante categorías conceptuales que terminaron por aplicar un abismo de inferioridad hacia el otro, prismas orientalistas que distorsionan y afectan la percepción mutua. Para romper con esta inercia es necesario crear un nuevo pensamiento islámico que reinterprete y cuestione conceptos fundamentales para de esta manera poder desmantelar los discursos sobre feminismo islámico impuestos por la colonialidad. Con motivo, como decía, de la publicación del libro La cárcel del feminismo, aprovechamos que la autora está en Madrid y la hemos reunido con dos expertos que conversarán sobre esta temática. El acto entonces contará con las intervenciones de Sirin Adelbi Sibay, arabista, politóloga y autora de este libro, Juan Carlos Gimeno Martín, profesor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, María Caterina Labarbera, experta de estudios de género y feministas, y será moderado por Jesús Espino, subdirector de edición de Ediciones ACAL, a quien agradecemos también pues no solo que haya publicado este libro, sino el habernos contactado para hacer esta presentación. Podéis encontrar más información sobre nuestros tres ponentes en nuestra página web. No sé si tendréis la hoja de sala, pero bueno, brevemente. Sirin Adelbi Sibay es doctora en estudios internacionales mediterráneos y especialista en teoría política, además miembro del equipo docente de la International Summer School of Critical Islamic Thought de Granada y del equipo de investigación del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos en la Universidad Autónoma de Madrid. Juan Carlos Gimeno Martín es profesor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad ocupa el cargo de director del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español en dicha universidad. María Caterina Labarbera es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo en Italia. Es experta de estudios de género y feministas, en particular investiga sobre la discriminación de género en la intersección con otros ejes de desigualdad. Bien, pues os dejo con nuestro panel. Primero, Jesús Espino, que nos contará un poco de este libro. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en este coloquio en torno al libro de Sirin. Antes de nada, quiero dar las gracias, por supuesto, a Casa Árabe por acogernos una vez más, como en otras ocasiones, tan amablemente en sus instalaciones. Y, como no, quiero dar las gracias a Juan Carlos, a María Caterina por acompañarnos también y, por supuesto, a Sirin. A Sirin no le tengo que dar las gracias, sino no sé ya qué decirla. Es que no sé,
ya no te puedo echar más piropos, no te puedo decir lo feliz que estoy por haber publicado este libro, te lo he dicho en repetidas ocasiones y entonces va a parecer que estoy cayendo en lugares comunes, pero es cierto, es que cada nuevo acto, cada nueva presentación me reafirmo en que, bueno, hemos tenido la fortuna, y he tenido personalmente la fortuna de poder sacar adelante uno de los libros, creo, más interesantes que han pasado por mis manos en la última década. Claro, en esta época tan adocenada que vivimos, en donde cuando se habla de libros a veces lo que estamos hablando son textos repletos de lugares comunes y de ideas que se repiten una y otra vez de manera tan manida que acaban convirtiéndose en una especie de falso horizonte de verdad y en la que nosotros buscamos muchas veces pues, reencontrarnos y reafirmarnos en aquellas cosas que hacen cómoda nuestra existencia y que demuestran que vivimos en que la opción que hemos elegido, bueno, ni siquiera la hemos elegido, que nuestro mundo es tan feliz, tan perfecto, tan maravilloso y que debe ser el faro y el paradigma por el que se debe guiar la humanidad, me estoy refiriendo a Occidente, por si alguien no lo sabía, de repente libros como el de Sirin hacen que todo eso, gracias a Dios, se resquebraje y se venga abajo. Yo creo que la primera vez que tuve un atisbo de este tipo de cuestiones, que ya había intuido de manera vital en viajes que hacía uno cuando era jovencito, fue en el discurso sobre el colonialismo de Césaire, que para mí fue un puñetazo en el estómago. Aquello fue un decir, madre mía, espérate que aquí hay algo que no me cuadra en mi vida. Ese libro fue un abrir los ojos muy, muy fuerte y a partir de ahí luego vino Fanon y luego han venido de la mano también de Ramón Grossfogel, que es el director de la serie en el que se publica este libro, Pensamiento postcolonial, aunque en este caso, y para que Sirin no me regañe, y entiendo el por qué vamos a hablar mejor en su caso de pensamiento y de propuestas decoloniales, creo que Ramón también estaría de acuerdo, es decir, que una cosa es la poscolonialidad y otra la decolonialidad. Pues bueno, pues de la mano de Ramón Grossfogel, pues esas lecturas iniciales se fueron añadiendo Dussel, últimamente Hinke Lammert, y madre mía, y otros autores que de repente hacen que esa especie de cómoda torre de marfil en la que nos asentamos y que decimos, desde la que pregonamos al mundo entero cuál es el camino a seguir, pues llega una persona como Sirin y gracias a Dios nos la destroza, con un libro provocador, con un libro que hace que nos cuestionemos, ni para bien ni para mal, pero hace que nos cuestionemos, y ya el hecho de cuestionar algo y de cuestionarnos a nosotros mismos es fantástico en esta especie de sociedad idiotizada en la que vivimos. Y a partir de ahí, pues bueno, la cuestión es establecer, en el momento en que nos desmontamos a nosotros mismos y destruimos la comodidad en la que nos hemos instalado, como creo que te decía ayer, eso nos permite poder entablar una relación con ese otro que siempre ha estado al otro lado de todas las fronteras y de todas las cárceles epistemológicas que hemos construido. En ese sentido, el libro de Sirin es una bendita bomba de relojería que hace que nos olvidemos de todo y que nos obligue a partir de cero y que nos permita abrirnos al otro. No sé si está muy aquí, pero el libro que verá la luz en muy breve tiempo, en apenas 2 o 3 meses, el libro de Julia Butedlia, cuando habla de esa propuesta de amor revolucionario, ese abrirse al otro es la única posibilidad que tiene Occidente hoy en día todavía para poder encontrar un sentido y para poder sobrevivir. Ojalá de verdad, libros como este, que yo estoy encantado de que esté teniendo la acogida que está teniendo, a pesar de los comentarios que aparecen en determinados foros digitales y que, no sé, eso demuestra todavía la idiocia que pulula por ahí, por las redes y demás. Pero bueno, que todavía la fantástica acogida que está teniendo y la repercusión, que todavía hay una cierta esperanza. Insisto, yo voy a seguir siendo un misántropo absoluto y radical, pero bueno, con estas cosas mi misantropía se resquebraja un poquito. En ese sentido, yo solo tengo para ti, Sirin, todas las palabras de gracias por el libro, gracias
por toda tu colaboración en el momento de la edición, por escuchar todas las sugerencias que te hizo Jorge, nuestro editor en México, que es quien llevó la edición de este libro, por las sugerencias que te hicimos desde Madrid, por prestarte a las presentaciones, a los diálogos, por estar siempre abierta, por ser siempre tan positiva y por tener esa especie de vehemencia arrasadora que tienes, que haces que en breve funde un club de fans de Shirin Adelby, del que pienso ser presidente y socio honorífico y primer socio por encima de todo. Y les aseguro que cuando termine esta presentación vendrán a mí para apuntarse directamente a ese club de fans de Shirin. O sea que nada más, ahora paso la palabra a María Caterina, que es persona bastante menos sospechosa de mí de ser objetiva, porque claro, si yo el editor no estuviese diciendo estas palabras, pues diría, qué sé, pues vaya. Pero es que las digo sinceramente, las dice Jesús Espino, no el subdirector de edición de ACAL, y en ese sentido, pues el entusiasmo que manifiesto no es más y menos que el entusiasmo fruto de la lectura y del libro y de escuchar todas las veces que haya podido escuchar a Shirin, que espero que sean muchas más en el futuro. O sea que ahora, María Caterina, todo para ti. Bueno, lo que voy a ofrecer hoy es una lectura, mi lectura del libro La cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico del colonial de Shirin Adelby. Si es verdad que un libro no existe si no hay lector, la mía quiere ser una invitación a que haya muchos lectores y lectoras que desde su posición le den vida a las palabras de este libro. Es un gusto para mí participar en esta mesa redonda para presentar el libro de Shirin. En primer lugar, por nuestra larga amistad y porque he visto madurar y crecer las ideas que están contenidas en este libro, y es de verdad un placer enorme celebrar hoy su publicación aquí con todos vosotros. Y es un gusto ver cuánta gente acude a las presentaciones del libro. Creo que es una publicación que hay que recibir con entusiasmo porque se trata de un libro que aspira, como decía Jesús, a cuestionar e interrogar algunos de los aspectos fundamentales de la sociedad contemporánea y del feminismo en particular, y quiere promover un diálogo que considero saludable para los estudios de género y feministas. El título es una provocación fuerte, porque es verdad que definir el feminismo como cárcel puede generar un fuerte rechazo por parte de muchas feministas. Pero sin duda tiene una ventaja innegable de llamar la atención sobre un libro que de otra forma correría el riesgo de quedarse en los estantes polvorientos de una librería. El subtítulo, por otro lado, nos da pistas sobre el objetivo del libro de Shirin. El objetivo que Shirin quiere perseguir es construir los pilares para la construcción de un pensamiento islámico liberado de las categorías que caracterizan la modernidad colonial. Se trata de un libro complejo que interviene en un debate muy, muy complejo. Un debate acerca de la colonialidad y su subversión, que es un discurso preiniciado y que usa una terminología difícil. Shirin utiliza esta terminología porque habla en primer lugar a los autores que forman parte de este movimiento y entabla con ellos una conversación, haciendo una aportación que considero fundamental. Ella contribuye al pensamiento colonial como mujer musulmana con hijab y critica los discursos que la construyen como otra. Shirin demuestra que el feminismo es uno de los discursos que forman parte de la colonialidad y excluye a las mujeres musulmanas con hijab. Su objetivo es reivindicar el Islam como una vía para repensar la modernidad y descolonizar las categorías del ser, del pensamiento y de la acción. Shirin, con su libro, interviene en particular en el debate académico sobre cooperación y desarrollo y revela cómo a través de una visión esencialista de la mujer, estos producen una subordinación, una situación de dependencia colonial basados en una oposición binaria Occidente-Islam. Para entender el libro, creo que una buena manera, aunque es subvertir el orden de la autora, pero creo que una buena manera es empezar por el último capítulo, donde se trata la economía discursiva de las mujeres, el feminismo y el Islam, en particular se centra en el caso de Marruecos.
Y creo que es útil partir desde el último capítulo porque es allí donde se entiende que todas las herramientas teóricas que Shirin ofrece sobre feminismo, islamofobia, islam, modernidad y colonialidad sirven para entender y reformular la cuestión de la situación de las mujeres en Marruecos y entender las intervenciones de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. El debate que la cárcel del feminismo pretende provocar es un debate que considero sano e enriquecedor para los feminismos. Judith Butler afirma que las controversias y los desacuerdos son los que permiten al feminismo seguir vivo. Y creo que el libro de Shirin contribuye a mantener vivo un debate importante sobre las diferencias entre las mujeres, sus localizaciones geopolíticas y sus distintas maneras de entender la igualdad de género y luchar para conseguirla. Creo, además, que no hay que dejarse engañar y llegar a la apresurada conclusión que Shirin pretenda anular las diferencias dentro del feminismo o desconocer las corrientes contrahegemónicas que siempre lo han distinguido. Más bien, creo que Shirin quiere alertar cómo incluso los discursos emancipatorios, cuando ignoran las relaciones de poder y pretenden hablar por todos, terminan por reproducir dinámicas de subordinación, marginación, exclusión que han caracterizado el colonialismo occidental. Se trata entonces de un libro que propone una mirada crítica que aspira a repensar los fundamentos de las civilizaciones contemporáneas. Shirin recoge el concepto de colonialidad, utilizado por el grupo Modernidad-Colonialidad, que es un grupo compuesto por académicos latinoamericanos afincados en distintas instituciones universitarias, la mayoría de las cuales se encuentran en Estados Unidos. Entre ellos recordamos a Aníbal Quijano, Ramón Grossfogel, que es el responsable de esta colección, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Santiago Castro Gómez, Nelson Maldonado Torres, pero sobre todo las mujeres Oche Curiel, Catherine Walsh, María Lugones. El grupo sostiene que existe un vínculo estructural entre modernidad y colonialismo y que los efectos del colonialismo europeo no han cesado con los procesos de descolonización e independencia nacional. Estos autores argumentan que la colonización persiste en la cultura, en las formas de pensar de las excolonias. Para citar a Ramón Grossfogel, el concepto de colonialidad sirve para desvelar los patrones de poder colonial que siguen vigentes aun cuando las administraciones coloniales hayan desaparecido. Y así, mientras utilizar el término postcolonial, como aludía Jesús, implica asumir de alguna forma que la colonización ha terminado y que nos encontramos en una fase post, el término de colonial alude a la necesidad de empezar un proceso para descolonizar las categorías epistémicas que posibilitan el pensamiento y la acción y pensar en alternativas transformadoras. El grupo Modernidad-Colonialidad propone lo que llaman el giro decolonial, es decir, un proceso de descolonización epistemológica que corrija las deformaciones universalistas y ahistóricas del eurocentrismo y de la modernidad. Y Shirin sigue en particular el trabajo de mujeres latinoamericanas, negras e indígenas como Oche Curiel, Catherine Walsh y María Lugones, que destacan la intersección de la discriminación racial y de género como eje fundamental de la colonialidad occidental. A partir de este marco teórico, Shirin propone descolonizar el Islam. Y aquí me gustaría leer un párrafo de su libro, donde Shirin dice: las mujeres musulmanas deberían replantearse cuál debe ser su lucha, en el sentido de la imposibilidad de pensar y resistir al patriarcado arabo-musulmán, sin hacerlo simultáneamente del patriarcado occidentalocéntrico y sin partir del desmantelamiento de sus estructuras de dominación, que aparecen entonces como transversales a las estructuras de dominación femeninas en las sociedades arabo-musulmanas actuales. El de Shirin es evidentemente un libro fuertemente crítico que pone también en duda la posibilidad de alianzas con el feminismo occidental. Pero es un libro también de esperanza
porque propone una vía para superar el desencuentro colonial y propone una vía para entablar un diálogo en pie de igualdad para alcanzar estas alianzas. La propuesta de Shirin implica cuestionar y redefinir los puntos de partida para esbozar conjuntamente una posibilidad de construir alianzas y luchas que sean compartidas. Es un libro de esperanza también porque el lugar de enunciación desde donde nos habla Shirin revela la importancia de las relaciones, de los movimientos transnacionales y de las hibridaciones culturales. Shirin nace en Madrid, de padres sirios, se identifica como española y como siria en la resistencia. Su habla española le ha permitido conectar con los autores decoloniales latinoamericanos e entablar amistad con Ramón Grossfogel, que es uno de los más conocidos representantes. Su habla árabe le ha permitido conectar con la literatura y las interpretaciones musulmanas del Islam. Ha estudiado en Madrid Ciencia Política y Estudios sobre el Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid. Vive actualmente en Marruecos. La historia de Shirin y el lugar desde el cual Shirin escribe es un lugar que habla de intersecciones, habla de hibridaciones, habla de mestizaje. Y este es un lugar de frontera, un lugar de tránsito, es un lugar que posibilita coaliciones y alianzas. Y este es el lugar donde Shirin nos invita a entrar para repensar el mundo de forma alternativa y transformadora. Y también el pensamiento decolonial es un pensamiento creado gracias a hibridaciones y mestizaje. Ramón Grossfogel nace en Puerto Rico y enseña en la Universidad de California, Berkeley. Walter Mignolo es de origen argentino, es profesor de la Universidad de Duke en North Carolina. Bonaventura de Sousa Santos, que es una de las referencias teóricas fundamentales del grupo Modernidad y Colonialidad, es portugués, ha estudiado en Yale y es profesor de la Universidad de Coimbra. Los lugares desde los cuales los autores hablan y hablan de decolonizar son lugares que nos invitan a cuestionar también Occidente y nos estimulan a pluralizarlo. Occidente también está compuesto por voces disidentes y también está compuesto por pensamiento contrahegemónico. Y es por esta vía que también es necesario cuestionar el feminismo y reconocer que el feminismo es múltiple y es complejo, como hace Shirin cuando sugiere seguir aquella literatura que habla de feminismo multicéntrico para aludir a las distintas posiciones dentro del feminismo. Creo que es un mensaje fundamental del libro en este sentido para superar la dicotomía de la colonialidad. El mensaje fundamental es que hay que reconocer la complejidad de ambos lados del binomio. Es un libro de denuncia, una denuncia de una pensadora musulmana con hijab que se encuentra silenciada tanto por los discursos feministas insertos en la colonialidad como por la cultura tradicional árabo-musulmana. Y es una reivindicación que Shirin hace para hacer oír su voz y definir por sí misma su lugar de enunciación como un momento irrenunciable para repensar a sí misma la sociedad y las relaciones de poder internacional. En un mundo político donde las provocaciones, la arrogancia y el odio son cada vez más fuertes y más graves, confío que este libro pueda ayudar a construir categorías para pensar que permitan superar las oposiciones dicotómicas que caracterizan las representaciones del Islam y de los derechos de las mujeres. De manera muy humilde, Shirin define su obra como una introducción. A mí me gusta leer esta declaración como un compromiso a seguir contribuyendo para repensar Occidente, Oriente, el Islam, los derechos de las mujeres, desde su posición transfronteriza como mujer musulmana, nacida en Occidente, como mujer con hijab y con doctorado, como musulmana comprometida con la justicia social, como pensadora decolonial que pretende descolonizar el Islam, el feminismo y repensar las relaciones de poder en pie de igualdad. Mira este. Gracias. Bueno, repito en alto, buenas artes.
Bueno, yo voy a ser muy breve. Agradezco las palabras primero de Jesús, las calurosas palabras de Jesús, y me sumo al agradecimiento a Sirin y a toda esta línea de trabajos que se están publicando que son importantes y oportunos, y agradezco las palabras de María Caterina que me permiten también a mí abrevar mi comentario, en el sentido de que ella ha hecho una breve exposición e introducción al texto. Así que yo me voy a centrar en 3 cuestiones acerca de este libro de Sirin, que se llama La cárcel del feminismo, patriarcado e islamofobia, y que obviamente hacen que una persona como yo, es decir, un hombre blanco y occidental, sea necesariamente breve y humilde en esta presentación. Pues yo formo parte de lo otro complejo, pero de lo otro. Entonces, bueno, primero quiero decir que este es un libro valiente, políticamente incorrecto, como recientemente ha escrito también nuestra compañera Luz Gómez. Pero yo soy amigo de las políticas que imaginan los deseos y que tienen la capacidad para tratar de construirlos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece políticamente incorrecto y necesariamente incorrecto, que es lo que tenemos que hacer, como señalaba Jesús, ¿no? Quiero mi intervención muy breve en 3 cuestiones. La primera, ¿por qué estoy yo aquí, en esta mesa? Yo digo, en esta posición humilde. Estoy como un aprendiz de alguien que es capaz de escuchar, cosa difícil en el mundo académico, que son más fáciles de hablar que de escuchar. Este tipo de mensajes que subvierten el orden natural de las cosas, subvierte nuestro sentido común, un sentido común que ha sido producido durante una historia relativamente larga de formas de construir y representar el mundo, y en los márgenes y fuera de ellos ha quedado una gran parte de la población del mundo. Por supuesto, históricamente las mujeres, pero no solamente las mujeres, los pueblos del sur y otros. Entonces, hablo desde el aprendizaje, de ahí mi humildad. Hablo desde el punto de vista de alguien que también comparte una agenda. Mi amiga Mercedes Jabardo recientemente editó un libro sobre feminismos negros y ella vino a decir en la presentación que ella se consideraba feminista negra, y se levantaron unas cuantas voces para cuestionar su color. Ella es bien blanca, de Guadalajara a España. Y entonces, bueno, ella vino a decir que comparte la agenda del feminismo negro, y lo que hace que uno pueda ser feminista no es que sea mujer o hombre, es la cuestión de que comparte una agenda. Y por eso yo también soy feminista, y por eso también puedo compartir muchas cuestiones con Sirin. Mi campo de acción es mucho más latinoamericano. Conozco mejor los feminismos negros del norte de América, conozco mejor los feminismos comunitarios, los feminismos indígenas, que están proliferando y que dialogan con el feminismo que representa aquí el feminismo descolonial de Sirin. La segunda cuestión, me parece que este es un libro importante y oportuno. Importante y oportuno porque la islamofobia está aquí y porque las representaciones de las mujeres musulmanas en los discursos sobre la islamofobia forman el núcleo fundamental de esto. Entonces, por eso me parece que es fundamental un libro como el de Sirin, porque Europa o los europeos estamos en una coyuntura, fracaso o éxito. Y la verdad que todo lo que tenemos a la mano nos conduce al fracaso. Lo que nos puede conducir a un éxito es, por un lado, repensar, como se ha dicho aquí, nuestras propias fuentes y sacar lo mejor de nuestra complejidad, y, en segundo lugar, abrirnos a la conversación con los otros, con las otras. Bueno, y en este punto el libro de Sirin participa de este diálogo. Y la última cuestión, y muy breve, que quiero comentar, tiene que ver con el hecho de las dificultades que nosotros tenemos acerca de las cuestiones religiosas o de espiritualidad, ¿no? Si uno lee un libro como el de Boaventura Sousa Santos, que también se ha citado aquí y que acaba de editar un libro, Jesús, voy a hacer propaganda, no de Acal, sino de Boaventura Sousa Santos, un libro que se llama Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, se llama este libro, ¿no? Entonces, él cuenta que en el mundo del activismo social cada vez uno se encuentra más con gente que trata de la espiritualidad desde el punto de vista de los movimientos sociales. En el núcleo de la movilidad social, del activismo social, está la espiritualidad y también las religiones. ¿Por qué? Porque la razón instrumental ha
sido insuficiente para todas las promesas que nos había planteado. No por nada, sino porque es insuficiente en la construcción de nuestro relato de la vida humana. Necesitamos ampliarlo, ¿no? Y con esto voy a acabar. Su planteamiento acerca de las formas en las que, si nosotros consideramos la espiritualidad y la religión, y las religiones en plural, para ámbitos de discusión o de conversación, de diálogo, lo que tenemos que conseguir es que las mejores versiones de cada uno de estos mundos, que la mejor versión del Islam, que es el que Sirin representa aquí, y la mejor versión de los otros mundos espirituales y religiosos, como puede ser cierto mundo laico o cierto mundo cristiano, se pongan a dialogar para construir un mundo común. No las peores versiones, que son las que no se entienden, las que confrontan, las que nos ponen en esta tesitura de fracaso. Muchas gracias, Sirin, muchas gracias a Cal y muchas gracias a la Casa Árabe. Gracias. Bueno, quiero comenzar dando las gracias a las tres personas que me acompañan en esta mesa. A Jesús por vuestro acompañamiento, pero por tu acompañamiento muy en particular, por tu acompañamiento y también por tu calidad, con tu calidad y tu calidez humana. Y todo lo que me has permitido pues, aprender de ti también a lo largo de todo este tiempo, ¿no? que ha durado pues, la edición y la publicación del libro. Mil gracias a Caterina pues, por tu intervención estupenda, me ha gustado mucho, y también por tu amistad a lo largo de todos estos años y por tanto y tanto que hemos aprendido juntas, ¿no? Porque Caterina ha estado muy presente en la cárcel del feminismo. Y mil gracias también al maestro pues por todo lo que me has enseñado, ¿no? Porque tú también estás presente en el libro, tu crítica decolonial al sistema de la cooperación internacional. Gracias a este público pues, maravilloso, ¿no? que me sorprende, ¿no? cada vez que tengo una de estas presentaciones, ¿no? llenando las salas, interesándose pues, por un discurso nuevo. Mil gracias también a algunas personas que están en el público y que estoy viendo, como la profesora Ana Planet, pues por todo también el acompañamiento, ¿no? a lo largo de estos años, por todo el apoyo, por todo… Bueno, no hay palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí a lo largo de todos estos años. Voy a entrar ya directamente a hablar del proyecto propiamente. Y voy a empezar desde 1550. Voy a empezar desde el debate que Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas planteaban, hablando de si los salvajes tenían o no alma. En ese lugar ya no importaba tanto la respuesta, lo importante era la pregunta que se planteaba, tal y como se planteaba en esos momentos y con los términos en los que se planteaba. Hoy las preguntas que nos ocupan son: ¿es compatible Islam y democracia? ¿Es compatible Islam y feminismo? ¿Es compatible Islam y derechos humanos? ¿Es compatible Islam y tortilla de patatas? ¿Es compatible Islam y qué sé yo? Ya no importan las respuestas. Lo que importa es las lógicas desde las cuales estamos partiendo para racionalizar todos los debates en torno a todas estas cuestiones. Cuando estamos planteando la pregunta de si es compatible o incompatible feminismo e Islam, no importan las respuestas. Obviamente en ese contexto, como bueno, aparecía en uno de los titulares de una de las entrevistas que me hacían, donde ponía el feminismo islámico es una redundancia, bueno, mi respuesta no fue exactamente esa. Mi respuesta fue, frente a los discursos del oxímoron, en todo caso, el feminismo islámico sería una redundancia. Pero no es eso lo que yo quiero decir.
Mi proyecto se plantea como un trascender todos estos discursos, trascender todas las lógicas a través de las cuales nos hemos acercado a la cuestión del feminismo, las mujeres y el Islam. Trascender no solamente la forma que han tenido los distintos debates, y no solamente por parte de los estudiosos desde fuera de estas cuestiones del feminismo y del Islam, sino por parte también de cómo lo han planteado las propias musulmanas y los propios musulmanes. En este sentido, bueno, yo defino el Islam como lo llamaría el filósofo marroquí Taha Abdelrahman, en el que me inspiro en algunas partes de la obra, aunque también me aproximo a él críticamente en numerosos aspectos que espero que en publicaciones futuras pues, bueno, pueda hablar de su obra y hablar desarrollar más cuál es mi postura frente a un proyecto importantísimo como el que él plantea y que es muy desconocido también en Europa debido a que no ha sido traducido. Decía que definía el Islam en términos de Taha Abdelrahman como una epistemología del etos, como una epistemología ética. Y bueno, yo añado como una epistemología ética de radical liberación, emancipación e igualdad. Sin embargo, los términos en los que nosotros podemos plantear o debemos plantear estas resistencias y estas luchas y estos proyectos como realmente liberatorios y emancipatorios deben ser todos y cada uno de ellos revisados y puestos en cuestión antes de poder plantear luchas y resistencias emancipatorias y liberatorias. Creo que hoy en día nos hallamos ante esa urgencia, la urgencia de cuestionar todas y cada una de las palabras que utilizamos a la hora de hablar, pero particularmente a la hora de hablar del Islam y de los musulmanes. Y desde aquí, una pregunta que ha aparecido en prácticamente todas las entrevistas que me han hecho es ¿por qué este título? ¿Por qué esta provocación, ¿no? de hablar del feminismo desde una palabra tan gorda, ¿no? y tan chocante como es el de cárcel? Y bueno, comprendo el shock que pueda causar, ¿no? Porque un título donde aparezca la palabra cárcel junto a la palabra feminismo y a la vez aparezca la palabra islámico, con todo lo que supone la mediatización del Islam hoy en día, creo que es lógico que choquen. Pero creo que también es necesario, ¿no? buscar esta sacudida de alguna manera, porque creo que es hora ya de que nos cuestionemos el orden habitual en el que hemos visto colocar las cosas, el orden habitual de los discursos. El término cárcel, en el título La cárcel del feminismo, también está relacionado con un concepto que yo desarrollo en el libro, que es el de cárcel epistemológico existencial, espacio temporal y estética. Y con este concepto, lo que viene a decir este concepto es que estamos todas y todos, y toda la realidad y toda la existencia en la actualidad, todo el planteamiento de esa realidad y el planteamiento de esa existencia, estamos todo y todos insertos en una gran cárcel. Es decir, es un espacio muy amplio, es un espacio muy moldeable, es un espacio muy variado y variable, pero que en última instancia tiene rejas. Y además esas rejas se imponen de una manera muy violenta. Es decir, no estoy hablando de cuestiones abstractas, no estoy hablando simple y llanamente de la deconstrucción de discursos, sino que estoy hablando de otras formas, no solamente del epistemicidio, ¿no? del que habla Ramón Grossfogel o Boaventura de Sousa Santos, sino que estamos hablando de genocidios, es decir, de formas de aniquilación material, de vidas de personas y humanas, pero no solo humanas, que están siendo aniquiladas y han sido aniquiladas a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo.
Bueno, pues dentro de esta cárcel epistemológico-existencial, espacio-temporal y estética, y podríamos ir añadiendo pues infinidad de adjetivos si vamos complejizando este concepto, ¿no? que vendrían a formar parte pues, de todas esas estructuras carcelarias, ¿no? por llamarlas de algún modo. Se han producido y se han reproducido toda una serie de discursos que han tomado formas binarias y antitéticas: identidad, alteridad, es decir, nosotros, los otros, desarrollados, subdesarrollados, democráticos, retrógradas, tradición, modernidad, religión, secularización, y estas formas han ido cambiando a lo largo de la historia. Es decir, lo que antes era, por ejemplo, salvajes, civilizados o civilizados bárbaros y otro tipo de lenguajes, pues hoy se traducen en, básicamente, bueno, yo trato en el libro 3 discursos principales que han sido analizados pues, por tres escritores. Estamos hablando del discurso, por ejemplo, del desarrollo, tal y como lo analiza Arturo Escobar en la invención del tercer mundo. Estamos hablando de cómo de repente, bueno, de repente no, pero de repente sí se convierten en 1949, en el discurso de investidura de Truman, 2.000 millones de personas de golpe y porrazo en seres subdesarrollados. Estamos hablando también cómo 20 años después, con el surgimiento de los discursos de lo que primero se va a llamar el enfoque de mujeres y desarrollo y posteriormente se llamará el enfoque de género y desarrollo, de lo que Sandra Talpade-Mohanty va a analizar, que va a producirnos esa otra por antonomasia, que es una mujer del tercer mundo, prototípica, con todos los adjetivos de subdesarrollada, reprimida sexualmente, analfabeta, pasiva, etc. Y estoy manejando también los discursos que Edward Said ya nos había analizado en orientalismo, los discursos orientalistas, y entonces estoy manejando todos estos discursos, pero dándoles un giro de colonial, ¿no? Porque ellos lo plantean desde una perspectiva postcolonial que es diferente de lo que es el marco decolonial. Es diferente porque nosotros desde la decolonialidad estamos partiendo de un patrón de poder que tiene ya 500 años de vida. Estamos hablando de un patrón de poder muy particular que no es asimilable a otro tipo de estructuras de poder locales y concretas en otras partes del mundo y que va a partir del año 1492 y que es cuando por primera vez en la historia, en contra de los mitos occidentales de los que habla Enrique Dussel, Europa se va a convertir realmente en centro del mundo, porque antes no existía Europa como centro del mundo, había varios centros civilizacionales y culturales y Europa era uno más. Entonces, a partir de 1492, Europa se convierte en centro del mundo a partir del control de las rutas de comercio internacionales, y esto se produce en base a lo que Ramón Grossfogel va a llamar que son 4 genocidios que se van a producir entre los siglos XV y XVI, y que son el genocidio de los musulmanes y los judíos en el Andalus, el genocidio de los africanos y de los indígenas en las Américas y la famosa quema de brujas, es decir, el asesinato de millones de mujeres en Europa. Y por lo tanto estamos hablando de un sistema que es intrínsecamente sexista y patriarcal y que va a surgir ese patrón de poder y que va a surgir desde ese momento y que va a posibilitar que 150 años después tengamos la revolución industrial y la ilustración. Entonces, estamos planteando que la modernidad es un proyecto no tal y como lo plantean los postcoloniales, del cual tenemos el colonialismo y la colonialidad como un subproducto o como una consecuencia. Estamos hablando de que el colonialismo y la colonialidad son intrínsecos al proyecto moderno. Y esto ya es un giro epistemormenéutico, como lo llamaría Walter Mignolo, por ejemplo, que va a ser absolutamente determinante, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel del diseño de las luchas y de las resistencias que desde diferentes lugares del mundo vamos a poder plantear. Bueno, pues
Nos estamos refiriendo desde aquí a un sistema, que, bueno, el que conozca un poco la decolonialidad ya sabe de lo que estoy hablando, pero para mucha gente que lo desconoce y que probablemente sea la primera vez que me escuche hablar, me estoy refiriendo a un sistema global, internacional, que va a instituir e institucionalizar la sustracción y transferencia sistemáticas de los bienes culturales, materiales, espirituales, estéticos, epistemológicos y humanos de 2/3 partes de la humanidad hacia una minoritaria tercera parte de la humanidad para su privilegio y su beneficio. Y este sistema va a estar basado pues, en toda esta serie de discursos binarios y antitéticos, nosotros, los otros, desarrollados, subdesarrollados, superiores, inferiores, y toda esta serie de discursos van a articularse muy complejamente en torno al mercado capitalista global, a la idea de raza y al sistema de sexo y género. Muy bien, pues a partir de esta introducción, que bueno, yo la desarrollo ampliamente en un primer largo capítulo del libro, y sin la cual creo que es imposible entender absolutamente nada de lo que escribo en los otros 4 capítulos del libro, porque es esencial, digamos, esta revisión conceptual y terminológica. Yo voy a replantear de manera radical qué es lo que entiendo por islamofobia, y también voy a revisar de manera radical, no radical en los términos de musulmana radical y terrorista, sino que voy a plantear de manera radical toda nuestra manera de pensar los patriarcados, el patriarcado en las sociedades árabes y musulmanas. A partir de aquí, entonces, voy a pensar en la islamofobia como un dispositivo de poder colonial. Y utilizo el término dispositivo, inspirándome en Giorgio Agamben, como hace uso del mismo Agamben, es decir, haciendo referencia a lo discursivo y a lo no discursivo. Y la islamofobia también como parte de esta cárcel epistemológico-existencial, espacio-temporal y estética. El acercarme a la islamofobia desde la decolonialidad me va a permitir superar pues, toda una serie de debates que han existido hasta hoy en día sobre si la islamofobia es o no es un fenómeno viejo o nuevo y por lo tanto pues, todas las consecuencias jurídicas y sociopolíticas que tendría una u otra concepción. Porque a partir de la concepción decolonial de la islamofobia como un dispositivo del poder colonial, podemos comprender que la islamofobia es un fenómeno nuevo en tanto todos los discursos en los que se basa hoy en día y que conocemos hoy en día son esos discursos que renovados, que van a surgir después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los discursos del género y el desarrollo, etc. Pero a la vez es un fenómeno viejo porque va a tener es una estructura de poder que va a tener 500 años de existencia. Muy bien, pues esta islamofobia yo la analizo como triplemente generizada. La analizo como triplemente generizada desde el punto de vista de quién genera la islamofobia, cómo se genera esta islamofobia y sobre quién incide en mayor medida esta islamofobia. ¿Quién genera esta islamofobia? Sería el sistema, que es intrínsecamente sexista y patriarcal, el sistema global que es intrínsecamente sexista y patriarcal, y por lo tanto funciona a través de mecanismos también sexistas y patriarcales que generan sexismo y patriarcado en múltiples y complejos niveles. ¿Cómo se genera la islamofobia? Y es aquí donde yo planteo el concepto de la mujer, el concepto que es el concepto de no sujeto, el concepto de objeto colonial, que es la mujer musulmana con hijab y que sería un concepto, un objeto de estudio y de intervención, de clasificación colonial que no tiene ninguna existencia fuera de las lógicas coloniales, ¿no? Que es un constructo sexuado y feminizado que viene a representarnos esa otra por antonomasia, mujer del tercer mundo de la que nos hablábamos antes y que es pues, esa mujer pasiva, subyugada, sexualmente reprimida, subdesarrollada, analfabeta y el largo etcétera que todos conocemos hoy en día. Y que va a tener 3 objetivos. Esta mujer musulmana con hijab va a invisibilizar las agendas geopolíticas, geoestratégicas y geoeconómicas de las potencias coloniales
cuando van a los países de mayoría de población árabe y musulmana en nombre de una supuesta liberación de las mujeres, como ocurrió en Afganistán o en Irak, a justificar pues, toda la agencia de sustracción, ¿no? y de saqueo que se va a producir pues, en Irak o en Afganistán. En segundo lugar, la mujer musulmana con hijab va a invisibilizar simultáneamente el papel activo y la responsabilidad que estas potencias van a tener en las diferentes situaciones de guerras, de crisis, de dictaduras, de hambrunas y un largo etcétera que tenemos hoy sobre el terreno en esta parte del mundo. Y en tercer lugar, esa mujer musulmana con hijab va a invisibilizar también algo muy importante, va a causar lo que Bartra llama el efecto del salvaje en el espejo, o lo que Mohanty dice que va a tener un efecto boomerang, porque nos va a devolver una imagen, una autoimagen muy complaciente de una mujer occidental muy libre y muy liberada, y por lo tanto va a invisibilizar que 1 de cada 3 mujeres en los países europeos han o hemos sufrido algún tipo de violencia machista, sexista y patriarcal. Y entonces va a ser una forma de invisibilizar todo esto y de bloquear todavía las luchas muy necesarias que aún quedan por delante en estas sociedades, en todo el mundo, en estas sociedades como en todo el mundo. En segundo lugar, la islamofobia en tercer lugar ya, la islamofobia es triplemente generalizada por a quién afecta más. En el sentido de a quién afecta más. Porque ahora sí, como planteaban autoras como Yasmin Zin, cuando habla de la islamofobia de género, pero desde una diferencia pues, importante con la concepción que yo tengo, porque ella habla de la islamofobia de género sería como un subproducto de la islamofobia o como como una forma de islamofobia. Yo no hablo de la islamofobia de género como un subproducto. Yo estoy diciendo que la islamofobia está intrínsecamente atravesada transversalmente por el sexo y por el género, y que no hay islamofobia sin género. Es decir, no podemos hablar de islamofobia sin el género. La mujer, el objeto colonial, mujer musulmana con hijab, atraviesa transversalmente los discursos islamófobos de maneras complejas. Entonces, en tercer lugar, va a afectar más a las mujeres en relación con los hombres, no solo por su posible visibilidad, no solamente por el hijab, sino porque esa construcción de la islamofobia va a atravesar los cuerpos de las mujeres en el momento en el que se está haciendo a través de ese constructo sexuado y feminizado que es esa mujer musulmana con hijab. Muy bien, pues esta concepción, esta redefinición de la islamofobia va a ser muy importante a la hora de repensar cómo nosotras como mujeres musulmanas vamos a hablar. Vamos a hablar, es decir, vamos a pensar en nuestro lugar de enunciación y vamos a proponer también proyectos liberatorios y emancipatorios nuevos, proyectos que sean realmente liberatorios y emancipatorios. Porque, bueno, hay una cosa muy importante de la que no he hablado antes, y es que en mi concepción de cómo se plantea el poder, y que es una concepción heterárquica, para utilizar el concepto del que habla Santiago Castro Gómez, partiendo de Kyriakos Kontopoulos, que hace una lectura del poder en Michel Foucault y en otros pensadores, en otros filósofos, y que es una concepción heterárquica, hace referencia a un esquema del poder que es multivariado, multinivel y multidireccional, y que también está muy relacionado con los esquemas de poder de los que hablan las feministas negras cuando plantean el tan vapuleado y manipulado concepto de la interseccionalidad por parte del feminismo, de varios feminismos hegemónicos. Esto quiere decir que tenemos varias estructuras de poder y que ninguna de ellas es en última instancia determinante sobre otras. Es decir, que cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género, no es lo mismo que cuando hablamos de género y de raza. Y cuando hablamos de género y de raza, no es lo mismo que cuando hablamos de género, de raza y de cualquier otra estructura del poder. Estamos hablando de cosas diferentes que cuando se interseccionan nos dan lugar a situaciones diferentes que hay que analizar de modos diferentes y que por lo tanto también tenemos que plantear resoluciones diferentes para las diferentes situaciones de desigualdad o de opresión que se viven sobre el terreno en diferentes localizaciones.
la concepción de un poder heterárquico es muy importante a la hora de pensar también en cuál es el lugar político también de esos sujetos subalternizados, de esos sujetos racializados. Porque yo, partiendo de esa estructura heterárquica, no estoy observando que los discursos o el lugar de esos sujetos subalternizados tengan un lugar de exterioridad a esta construcción del poder. Pero esta no exterioridad de estos discursos de los sujetos subalternizados en este planteamiento significa que también tienen un lugar de responsabilidad muy importante y que a partir de ahí podemos buscar también de formas complejas cómo podemos romper cómo podemos buscar esa exterioridad y buscar entonces lugares de agencia social y política. Para volver un poco, a partir de aquí, entonces, a partir de esta concepción de la islamofobia, como triplemente generalizada, yo pienso que no podemos de ninguna manera pensar en los patriarcados en las sociedades árabes y musulmanas sin pensar simultáneamente cómo la colonización del patriarcado occidental ha colonizado a los patriarcados árabo-musulmanes. Y entonces es ahí cuando yo voy a dialogar con Fátima Mernissi, que en paz descanse, a lo largo del libro, en varios momentos, no solamente en el capítulo final, donde hablo específicamente de Fátima Mernissi, sino en otros momentos, como por ejemplo en el capítulo que dedico pues a un que está titulado también pues, como la colonización del patriarcado occidental, del patriarcado árabo-musulmán. Y entonces leo sobre todo con más interés, porque me parece especialmente importante, bueno, me parece importantísima toda su obra, me parece un lugar en el que todas y todos tenemos, globalmente, no solamente árabes y musulmanes, tenemos que pararnos y tenemos que leerla seriamente a Fátima Mernissi. Soy muy crítica con su obra, pero también ha sido una de mis maestras, sin lugar a dudas, y he aprendido muchísimo con su obra, dialogando críticamente con su obra. Fátima Mernissi plantea en uno de los que considero pues, uno de sus libros más importantes, que es El harén en Occidente, que estamos ante diferentes tipologías de patriarcado en unas y otras partes del mundo. Ella habla que mientras el patriarcado en Occidente se plantea en términos, ella lo denomina temporales, en las sociedades árabo-musulmanas el patriarcado se comprende en términos espaciales. Y mi crítica a Fátima Mernissi es que ella no ha tenido en cuenta esa colonización del patriarcado occidental sobre los patriarcados árabo-musulmanes, porque esa colonización ha dado como resultado el monstruo, por llamarlo de algún modo, ese engendro patriarcal tan complejo que podemos encontrar hoy en las sociedades árabes y musulmanas y que de ninguna manera podemos leer o podemos estudiar sin hacer un recorrido histórico de cómo la colonización ha afectado también a el fortalecimiento de las estructuras patriarcales en las sociedades árabes y musulmanas. Desde aquí entonces no podemos plantear luchas emancipatorias y liberatorias de ninguna manera sin tener en cuenta pues, cómo incide esta colonización. ¿Y cuánto tiempo me queda? Vale, pues entonces voy a pasar directamente a la propuesta final, porque este libro no está concebido solamente como una deconstrucción, sino que también tengo el atrevimiento de hacer una propuesta. Y es una propuesta, es como pensando, ¿no?, en la contribución que desde el pensamiento árabe y musulmán podemos hacer a lo que Boaventura de Sousa Santos va a llamar una ecología de saberes, o lo que Enrique Dussel y otros van a llamar un proyecto transmoderno pluriversal. Pluriversal lo pongo yo entre comillas porque bueno, yo lo pienso pues, de otra manera, no como Miñolo específicamente lo plantea. Y es aquí donde yo planteo el pensamiento islámico decolonial y planteo particularmente el pensamiento islámico decolonial que no es una recuperación de la tradición, porque el mismo concepto de tradición es un concepto moderno, porque en el mismo momento en el que estamos partiendo de los binomiales tradición y modernidad, estamos invistiendo de modernidad
como dice Boaventura, ¿no? Entre otros, o Ramón, esa tradición. Y estamos haciendo ya una relectura moderna de esta tradición y, por lo tanto, esa tradición ya no es tradición. Estoy hablando entonces de un proyecto renovado, no desde los términos habituales planteados pues, binomialmente como tradición, modernidad, ni tampoco religión, secularización. Planteo yo también ahí en el libro, os lo cito claro rápidamente, el concepto de la colonialidad de la religión. Dentro de este pensamiento islámico decolonial, planteo el término del tawhid, como la unidad de lo heterogéneo. Y creo que este término va a ser, pues, también va a formar parte de este giro epistemo-hermenéutico radical, porque lo que va a permitirnos esta concepción que va a partir del tawhid es pasar del yo soy lo que tú no eres, es decir, yo soy la aniquilación de ese otro, y que nos va a dar pie a la existencia del pensamiento abismal, ¿no? que Boaventura y otros identifican a partir de la obra de Frantz Fanon, es decir, que hablan del pensamiento occidentalocéntrico como un pensamiento que es abismal y que por lo tanto se construye en torno a la línea abismal del ser y del no ser, que tiene esa otra cara. Vamos a poder llegar a partir del tawhid, de esa concepción del yo soy lo que tú no eres, a el yo y tú y lo humano y no humano y la naturaleza y toda la existencia y todo el ser formamos parte de lo mismo, formamos parte de la vida. Es decir, todos formamos todo y todos formamos parte del ser. De modo que se nos anula ahí automáticamente ese pensamiento abismal que va a producir de manera activa, porque la producción del ser, que es uno de los objetivos principales de esa cárcel epistemológico existencial y que es un ejercicio activo de producción del ser, implica simultáneamente una producción activa del no ser, es decir, una producción activa de la no existencia al usurpar los lugares de enunciación de todos esos otros a los que no se les deja lugar para definirse y autodefinirse desde sus lugares locales y particulares de enunciación. Y creo que con esto ya voy a cerrar. Muchísimas gracias por vuestra atención.